con Darío y con Gustavo y con Daniel sobre todas las cosas que nos preocupan como argentinos y como libre pensadores. ¿Cómo le va, señor? Gracias por venir, ¿eh? Por favor, qué placer. Un placer enorme tenerte acá y bueno, y por supuesto vamos a ir a ver el espectáculo que haces esta noche, que mezcla música con filosofía y buenas voces en el escenario, definitivamente. Tal cual es en el Mateo Voz a las 21:30. Bien. Sí, Desencajados. Desencajados, así se llama el espectáculo. ¿Y cuál es el objetivo del espectáculo? Por supuesto entretener, pero digo, ¿de dónde sale esta mezcla de música y filosofía, Darío? Mira, es parte de los distintos proyectos en los que estamos trabajando en el área de divulgación. Yo hago divulgación de la filosofía y la divulgación a veces, digamos, hace esto, como dialoga con otros géneros diferentes que lo que permiten es entonces allanar a la filosofía, hacerla un poco más... simple, más accesible. Más accesible, sí. No sé si más simple, pero sí más accesible y más sensible, porque en este caso la música le da como una cosa más corporal, ¿no? A una filosofía que está como demasiado acostumbrada a una especie de elucubración mental y muchas veces se acusa a la filosofía de no poner los pies en el barro, de no hacerla con el cuerpo. La música te pega, imagínate que todos esos grandes temas filosóficos con canciones reconocidas por todos, claro. O sea, no es lo mismo hablar de la angustia si mientras haces un desarrollo filosófico aparece un tema de Spinetta, un tema, porque aparte hacemos temas de los músicos del rock nacional así más clásico, Spinetta, Fito, Los Redondos, Soda, Fandermole, o sea, y eso me parece que le da como hace posible que la filosofía llegue desde otro lugar y que la música también tenga otra densidad, porque uno encuentra que las canciones entonces pueden ser, digamos, recibidas desde un lugar distinto al usual. Claro, un sacudón fuerte le dio a todo esto el Nobel para Bob Dylan, ¿no? Fue increíble. Fue una cosa, viste, que todos decíamos, ¿cómo? No? Claro, porque la música tiene mucho soporte. Obviamente, en el caso de Bob Dylan creo que ahí más que nada se le potencia su rol de poeta, sus letras, ¿no? Desencajados no tiene nada que ver con esa forma clásica que es analizar letras de canciones. Cero. Nosotros es como, hay una banda de rock en vivo que toca en el escenario mientras yo voy haciendo preguntas y reflexiones basadas en Platón, Nietzsche, Derrida, Heidegger, voy hablando de filosofía de una manera muy llana, entretenida, desde el humor, desde distintos formatos, y la música me va como interrumpiendo, porque cuando la música se da cuenta de lo que estoy hablando y encuentra una canción justa para eso, todo está guionado, ¿no? Pero tira la canción. Claro, entonces si estoy hablando sobre, por ejemplo, en un momento interpreto un relato muy famoso en filosofía que es cuando Nietzsche anuncia la muerte de Dios. Dios ha muerto. Dios ha muerto, que es tremendo, porque Nietzsche no lo dice en primera persona, inventa un personaje que es un loco que llega a un supermercado, iba a decir, mira, a un mercado, siglo XIX, pero hoy sería un supermercado, y empieza a gritar, busco a Dios, todo eso lo interpretamos actoralmente. Y en el medio de ese relato, que es tremendo, empieza a sonar una baguala de Fito Páez, que se llama DLG, que es una baguala que está escrita con la intención de trabajar la religiosidad popular, ¿no? De hecho, una suerte de revolución de las capas más bajas. De las capas más bajas en función de las creencias, aparte, ¿no? Apocalipsis de abajo, dice en un momento. Y entonces es como que la canción entra a dialogar con el texto, pero no es que explica una cosa a la otra, es como una payada. Están los músicos, estoy yo, y vamos como desencajándonos mutuamente. Bien, fantástico, lo vamos a ir a ver. Cuando mis chicos eran chicos, me decían, hay que acercar a los chicos a la filosofía y tienen que leer El Mundo según Sofía. Sí. Es una buena forma de acercar a los chicos. Sí. Es un libro... Ha funcionado bastante bien, pero ahora hay muchas más herramientas como esta. Sí, o sea, El Mundo de Sofía... Darío Stanraiver haciendo este espectáculo o por televisión en los programas en los que estás. Sí, obviamente hay una revolución transmediática, primero, que genera un montón de proyectos audiovisuales que permiten un acercamiento a la filosofía desde otro lugar. YouTube está lleno de experimentos de cómo acercarse a la filosofía, desde los programas que hago yo, que son bien de televisión, Canal Encuentro, pero también hay un montón de gente que sube
digamos, la democratización que genera las Feynman redes. también lo hacía, ¿no? Feynman también lo hacía, pero digo, esos son más productos, más pensados, pero digo, hay un montón de chicos que suben un montón de videos que están fascinantes para explicar esto, ¿no? Igual el mundo de Sofía yo lo reivindico, porque es un libro pensado pedagógicamente para que cualquiera que no sabe de filosofía pueda acceder desde cierta ficción, porque es la historia de una chica, de una nena de 13 años que empieza a reconocer la filosofía. No hay que olvidarse que la filosofía, los que estudiamos filosofía, después damos clase de filosofía, no para gente de filosofía. A veces el que es de la academia olvida eso, cree que todo el mundo va a entender sus códigos, cuando en realidad la mayoría de los que estudiamos filosofía le damos clase a gente que después hace otra carrera. Entonces es muy importante que se entienda la pedagogía, que entre, ¿no? Porque es muy importante la filosofía para aprender a pensar, ¿no? Que tanta falta nos hace a los argentinos, un poquito. A todo el mundo, ¿no? Dani. No sé si ahora también los filósofos, aparte de que lo escucha más la gente y le da la posibilidad de hacer espectáculos como hace Darío, no sé si también los políticos lo están escuchando más. Te veo a vos, veo a Rosinger, veo a Feynman. Es decir, hay una atención de los políticos con un oído acerca de lo que dicen los filósofos como referentes. Sí, es una relación tradicional, vieja ya. Platón, por ejemplo, escribe La República, que es un tratado sobre la justicia, y en su momento lo llaman a asesorar en Siracusa a un gobierno que había asumido, y a los 3 meses se tiene que ir corriendo porque lo querían linchar, ¿no? Con esta idea de que el libro de filosofía sobre qué es la justicia es fascinante, ahora su aplicación práctica era imposible. Entonces está como este prejuicio que cuando uno hace filosofía se plantea a fondo las cosas, pero después la gestión amerita poner entre paréntesis toda esa lucubración y tomar decisiones, porque evidentemente cuando vos haces filosofía planteás un montón de posibilidades diversas y realmente te quedás de algún modo interrumpido, ¿no? Porque eso hace la filosofía, interrumpe lo cotidiano. Ahora, ¿por qué la política busca? Porque creo que la política está tan, lamentablemente en los últimos tiempos, domesticada, está como aburguesada, ¿no? En ciertas prácticas repetitivas, y la filosofía le da la posibilidad de salirse de su paradigma. Otro lugar, te digo, en el que nos están llamando, pero a mansalva en los últimos años, es el mundo de la empresa. Algo imposible para otro tiempo, que en el mundo de la empresa... la creatividad, a pensar las cosas de forma diferente, ¿no? Te llaman de la empresa y te dicen, danos una capacitación acerca de quién es el otro. Eso sí. Y vos le decís, ¿pero qué te importa a vos eso? ¿Cómo que me importa? Todo, porque estamos trabajando acá en grupos de diferentes compañeros de trabajo, que tenemos que relacionarnos entre nosotros, con los clientes, o qué es un líder, o qué es el cambio. Yo he dado charlas cuyo tema es el cambio. Entonces digo, pero yo no sé nada de management. Dicen, no, vos hablás de filosofía, que a nosotros después lo retomamos, ¿no? O lo adaptamos, o lo llevamos. Pasa uno de los mucho. grandes problemas... Un paréntesis en medio del otro camino, ¿no? Para incorporar una parte fundamental de esa formación. Es que la filosofía es eso. La filosofía lo que te propone, te ofrece, es una mirada sobre las cosas que no es la mirada instituida. Claro. Entonces, vos antes mencionaste, por ejemplo, cuando hablabas de tu espectáculo, el tema de la angustia, viene un tema, tal. Después mencionaste otro pasaje con la baguala de Fito Páez. Sí. ¿Y qué otros temas apuntas? El poder. Ajá. Entonces, hacemos una lectura del poder, siguiendo sobre todo la relación que hay entre poder y lenguaje. Cómo la palabra, los relatos, diríamos, van instituyendo intereses en nombre de la verdad, ¿no? No hay mejor aliado al poder que la verdad, porque cuando una forma, un interés logra imponerse como si fuese natural, entonces logra su objetivo, que es que todo el mundo lo acepte y no se lo cuestione. Entonces, mientras hablamos de esto y mostramos que en realidad la historia es más bien una compulsa de interpretaciones diferentes, con vencedores y vencidos, entra de cajón Los Redonditos de Ricota con el tema Vencedores Vencidos, que me permite ir, digamos, jugando con sus párrafos y un texto de Bertolt Brecht
que se llama Preguntas de un obrero que lee, que va mostrando cómo detrás de una manera de contar la historia siempre se oculta la historia de los derrotados, porque la historia oficial no es. El texto de Brecht es impresionante, ¿no? Un texto que lo que muestra es cómo, digamos, detrás de los grandes hechos de la historia permanecen ocultas, ¿no? Los que realmente la hacen, ¿no? El texto empieza hablando de las pirámides de Tebas, diciendo que cuando uno recuerda las pirámides de Tebas, recuerda los nombres de los reyes. Pero se pregunta Brecht, ¿arrastraron los reyes los bloques de piedra? ¿No? Y vos decís, wow, ¿no? Ahora, cuando decís todo esto que te pega profundamente a la emoción y empieza a sonar Vencedores Vencidos, que es un tema con un aire de tango, lo hacemos aparte porque sacamos a las canciones como de su género original. Nada, el show se va para arriba y la filosofía me parece que no solo te entra por la cabeza, sino por toda la piel. Claro. Sí. Cuando hablamos del tema filosofía, vos me decías, bueno, lo difícil que a veces significa esto de lograr la comunicación o la transmisión de la esencia. La música es un vehículo excepcional para eso, sí, porque llega masivamente y se consume masivamente. Por un lado. Otro lado, vos mencionabas, hablando de tu espectáculo, mencionaste a Spinetta, a Charlie, a Fito, a Indio Solari, 70 y 80. Sí. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con la música y con la filosofía después? Hacemos también Cerati, un tema de los 90. Una excepción. Es una excepción. Hacemos Fernando Cabrera. Ah, bueno. Un tema de El tiempo está después, sí, un tema ya del 2000. No, es de antes, de los sí, 90. Bueno, de los 90. Pero... Evidentemente, hacemos todo repertorio de rock rioplatense. Pero la pregunta en realidad que te hago es si considerás que hubo una degradación. No, sí, te iba a decir eso. Menos una canción que traemos, hicimos una traducción de un tema de Amy Mann, una cantante norteamericana, que es el tema de la película Magnolia. Ese tema hicimos una traducción y con eso con esa cerramos el show. Dos cosas te diría. ¿Qué se logró traducir para entender lo que decía esa canción? No, pero aparte la canción parece escrita para el show. Porque la canción se llama Wise Up, Despierta Ya, y es una canción que es como un zamarreo, ¿sí? Si se acuerdan, la película es un momento clave de la película donde todos los actores empiezan a cantar en cámara, y es como, despertate, porque el mundo está yendo para un lado y vos para el otro, o sea, despertate. Es muy fuerte y la traducción viene justa, teníamos la canción, claro, ¿no? La búsqueda fue muy intensa de ver qué tema se enganchaba con cada cuestión filosófica. Yo te diría dos cosas. Primero, yo creo que la música de la adolescencia de uno es la música que te acompaña toda la vida. Tiene como otra marca, salvo vos que te dedicás a la música, pero si no, digamos, yo escucho música todo el tiempo, pero la música de mi adolescencia y primera juventud está como en otro lugar. Es lo que la gente normalmente dice, la música de mi época. De mi época, en realidad. Ese fragmento es, claro. Que en realidad, pero los chicos siguen amando la música de nuestra generación, de los 80, ¿no? Es cierto, tienen como una especie de... Fue difícil de empardar, ¿eh? Fue difícil de empardar, pero también son más, hay hoy muchos grupos que expresan una realidad diferente. A mí me encanta la música de ahora, creo que hay un montón de temas filosóficos, sobre todo con cierta revolución musical más ligada a lo que es la música queer, la música que plantea los conflictos de identidad sexual, que para un próximo espectáculo incorporaremos. En este primero encontramos que en lo que es el rock contemporáneo nos cuesta más encontrar búsquedas existenciales. No digo que no haya otro tipo de búsqueda, pero no existenciales. Entonces es incomparable. Barro tal vez hacemos, es filosofía pura, sin ser filosofía. Hacemos, por ejemplo, ¿Cuándo? De Van der Molle. Justo cuando estamos hablando del tiempo y cómo el tiempo productivo, lineal y cronológico no es el único modo de pensar el tiempo, pero es el que instituye nuestra vida productiva. Y esa canción es un oasis. Darío, no quiero que se me escape el programa sin preguntarte esto, que es una preocupación cotidiana que tenemos los argentinos, por lo menos cuando salimos a la calle y nos encontramos con la agresión en el tránsito, la
la cuestión de, bueno, paso yo primero, la ley del más fuerte, la ley de la selva. Cuando recién hablábamos de la década del 80 y de lo que escuchábamos en la adolescencia, no puedo dejar de pensar en un libro que estoy leyendo desde que vinieron las autoras acá, los Oesterheld, que habla de la familia desde que los chicos eran adolescentes, cómo militaron, que de alguna manera uno lo vivió, pero bueno, volver a esa época, volver a lo que eran los jóvenes esa época, cómo pensaban los jóvenes, y la insoportable comparación con los adolescentes y los jóvenes de ahora. No digo que, pero están en otra. Hoy veíamos una manifestación de chicos en la calle, de adolescentes, transitando las calles, festejando que están en cuarto año, y de alguna manera lo escuchábamos a través de la radio. Sí, ¿por qué me joden? ¿Por qué me sacan el alcohol? ¿Por qué me sacan esto? Si yo quiero salir a festejar. Hay como una... Bueno, porque está prohibido, porque al otro le molesta. El tema de la... No nos importa el otro. Digo, en aquella época, en los 70, era como que todo se hacía por el otro. Y ahora como que todo se hace... Estamos muy concentrados en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en pasar yo primero en el tránsito. Hay como una falta de conciencia de la otredad. Me quedo hasta las 10 de la noche. Claro, escúchame, pero es muy fuerte. Aparte por lo menos yo planteaste siento que es el problema más importante de los argentinos. Todo. Claro. Sí. ¿De qué hablo? ¿Del otro o de los jóvenes? Son dos cosas distintas. Vamos con el otro primero, porque nos pasa a todos, no le pasa solo a los jóvenes. En el tránsito no están a los adolescentes. Sí, el tránsito es un lugar extraño, ¿no? Pero también pasa que no me importa el otro. Sí, es muy difícil que alguien te dé paso aunque vos tengas la derecha. Es como que hay que tirar el auto porque a mí el otro ¿qué me importa? Sí, yo creo que la cuestión del otro es la cuestión fundamental para cualquier tipo de refundación de la política. Nosotros venimos acostumbrados a un paradigma donde la política se piensa en función del yo, en función de uno, en función de lo propio, y no en función del otro. Porque digo, la negación del otro no está hecha desde el individuo. En el tránsito vos ves a uno que no deja pasar al de al lado, pero también cuando vos escuchás a políticos o escuchás a funcionarios en Argentina y en el mundo negar al extranjero y negarle el derecho a los migrantes a la supervivencia, también estás negando al otro. Porque uno reduce la cuestión del otro a la compulsa del tránsito, pero digamos, la Argentina... No, es todo. Obvio, digamos, que suponer que alguien por tener otra nacionalidad tiene menos derechos y a partir de ahí, no solo la cuestión política nacional que es evidente, en las familias, digamos, hay un principio como de autoafirmación de lo propio que creo que parte principalmente de un miedo, de un vértigo, porque el otro, ¿sabes qué hace? Te transforma. Porque el otro viene con su diferencia y te obliga a que vos aceptes que sos tan otro como él y tengas que entonces desistir de lo que hasta ese momento crees que es el la verdad dogma revelada, claro. Porque la tenés verdad, que abrir la cabeza. Ahora mira qué paradoja, Susana. La verdad revelada, si es verdad, no es tuya. Claro. Pero uno cree que la verdad revelada es de uno. De uno. Es una locura. O sea, si crees en la verdad, por lo menos, digamos, retírate, porque la verdad no tiene que ver con vos, sino que sería algo que tiene valor por sí mismo. Pero no, digamos, me parece que es una forma, te lo voy a decir así, mira, farmacológica, la negación del otro, como de automedicación. Claro, una droga. Es una droga, Sí, pero una droga violenta, porque termina en una situación muy jorobada para con el otro. En relación a los jóvenes, yo tengo una lectura distinta, trabajo con jóvenes desde siempre. No es que niegue, y me parece interesantísimo ahí abrir los puntos de vista, no es que niegue el problema, pero me parece que somos una cultura muy adultocéntrica. Que adultocéntrica... ¿Impone los valores del adulto? El adulto impone los valores como si fuesen los valores correctos. Sí. Entonces, se piensa al joven como una etapa que conduce a la adultez. Entonces le quitas a la juventud su propia condición, porque la ves únicamente como un punto de desarrollo. Es más, te digo, a nuestros abuelos, directamente en una cultura adultocéntrica, los tiras a la basura, porque ya están pasados, no son productivos, ¿no? No tienen entonces, Facebook. O no lo saben usar, entonces los corres de ahí. Creo que para mí es clave entender siempre a la juventud peleándose, desmarcándose de ese adultocentrismo. Entonces, cuando se produce esta rebelión,
por ahí en los 60, 70 eran rebeliones con otros contenidos que como vos y yo éramos jóvenes, nos sentimos más empatizados. Pero hoy la rebelión continúa por otros medios y siempre están tratando los jóvenes, eso me parece fascinante, de desmarcarse de lo que hoy el adultocentrismo genera o marca como conducta correcta. Ahora, en parte de esa conducta, si te ven interrelacionando con un joven de esa manera, el tercero ve y dice, este es un pendeviejo. Lo que pasa que sí, porque se produce lo mismo al revés. La juvenilización hace que el pendeviejo también desista de su propia edad y quiera hacer o quiera manejarse con los códigos de los jóvenes. Pero yo te haría otra lectura. Yo creo que la juvenilización no hay que correrla de la cuestión del consumo, del capitalismo, de consumo mercantil diario. Porque la juvenilización que implica una relación con el consumo de descarte permanente, que es lo que el joven en su lectura efímera de las cosas, intensa pero efímera, se relaciona con los productos de una manera mucho más descartable, y eso para el capitalismo empresarial es fascinante, viste, que todo se descarte porque le da consumo, le da aire. Yo lo miro antes así. que se nos enfríe la comida, vamos a la pausa y después seguimos hablando con Darío Stanriver, Darío Z. Darío Z, sí, por supuesto, pero Darío Stanriver. ¿Vos querés dejar una pregunta picando para la vuelta? Sí, ya que habló de jóvenes y que hay que acompañarlos en el pensamiento. A mí me gustaría que planteemos lo siguiente: los grandes vemos como, por ejemplo, los jóvenes asimilan una cultura de que la marihuana es media libre, está todo bien. Ese tema me gustaría. Enseguida hablamos de eso. Bueno, Leo sigue batiendo el zamballón ahí, nosotros seguimos comiendo porque el pollo está realmente exquisito. Damos una pausa un poco más larga. Exquisito. Yo me veo como ya más rechoncho. Ay, pero Darío, lo que es esto de rico. Es el ojo de la cámara, no es el pez que te habla más. Sí. Viste que siempre dicen la televisión engorda. Si venís los viernes de Tequincho también. Bueno, Daniel te preguntaba algo sobre los jóvenes, Daniel. Sí, sobre la marihuana. La marihuana. ¿Pero qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿La naturalización en qué sentido? ¿En aceptarla como...? Sí, por ejemplo, te digo, ayer acá en la provincia de Santa Fe se aprobó el uso de la cannabis medicinal. Apenas votaron, nosotros recibimos como mínimo 15 WhatsApp de chicos que están al frente de organizaciones que dicen finalmente se aprobó la cannabis. Eso por un lado. El tema es la naturalización, es decir, que para generaciones de los 40 para arriba puede chocar que un pibe te diga, pero es lo mismo que el cigarrillo, o es más, yo me fumo esto y es mejor, papi, que fumarme un atado por día. Claro. Está naturalizado. Es cierto. Es cierto. Como que nos obliga a los adultos a tener una flexibilización no sé si es arriba de los 40, porque la marihuana tiene su esplendor en los años 60, hablamos de gente que hoy tiene 60, 70 años. Claro, pero después atravesamos la dictadura, Darío. Obvio, pero digo, viene de antes, ¿no? Hay un filósofo español que se llama Antonio Escotado, muy piola, que hace una historia de las drogas, mostrando aparte cómo los distintos consumos marcan, digamos, distintas culturas, ¿no? En función de eso. Yo creo que son dos problemas ahí. Uno es, digamos, acerca del carácter dañino de la marihuana, que es un problema. Y el otro problema tiene que ver con las libertades individuales y civiles. Digamos, hasta qué punto el Estado puede intervenir o no frente a una decisión privada acerca de lo que uno quiere hacer con su vida. Se supone que el Estado te pone un límite que es cuando te estás matando, pero digamos, todo el mundo se emborracha y el Estado no pone ninguna limitación. O sea que excepto los controles del colegio. Yo creo que la marihuana no es dañina en ese sentido, en el sentido extremo en el que se la presenta. Entonces queda más a la decisión personal de cada uno si quiere o no quiere consumirla. El Estado en ese caso tiene que garantizar que cada uno haga lo que quiera. Ese es el rol para mí en una sociedad civil de un Estado, digamos, que promueve las libertades. O sea, garantizar, es como, viste, pensar que cuando vino el matrimonio igualitario, yo me acuerdo de gente que escuché en la televisión diciendo, nos van a obligar a todos a casarnos con homosexuales. No, querido, es al revés. O sea, vos hacé lo que quieras de la puerta de tu casa para adentro, pero deja que el otro haga también lo que quiera. Me parece que si
que ahí entonces en el fondo la discusión, si aceptamos eso, es acerca del perjuicio que la marihuana genera para uno y en relación al otro, que era un poco lo que planteaba Susana antes. Lo que pasa que, digamos, te explotan los argumentos, porque el alcohol es el mejor argumento que demostraría que si algo está prohibido porque hace mal al otro, digo, la mitad de las cosas que consumimos hacen mal, ¿no? Entonces se cae ahí el razonamiento. Gustavo. Hablábamos antes del tema de jóvenes y de adultos. Y es curioso esto de que, por lo general, da la sensación que el adulto, cuando llega a la adultez, se olvida que fue joven. Porque en realidad empieza a criticar absolutamente todo lo que es de un periodo que él también vivió. Digamos, ¿qué pasa en ese periodo? Digamos, ¿dónde hay una ruptura en ese traspaso que hace que un tipo, cuando llega a la adultez, critique desmedidamente algo que él como experiencia ya tiene? Sí, o lo que decía él, o se genera la inversa, que es que entonces le agarra una melancolía por la juventud, también. y se vuelve transforma. al pendeviejo. Me mató la figura del pendeviejo. Es como terrible, ¿no? Porque es una vergüenza que uno... no, yo creo que, digamos, hay una famosa imagen de Heráclito. Heráclito decía, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Claro, pero ¿por qué? Porque el río siempre, las aguas siempre cambian, nunca son las mismas, pero el río siempre es el mismo. Heráclito decía, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. O sea, las aguas siempre son otras, pero el río es el mismo. Entonces, ser joven y ser viejo es una relación que siempre es la misma, ¿no? La relación entre 2 etapas de la vida, pero va cambiando el tiempo, y entonces como cambia el tiempo, lo que en algún momento a vos te parecía bien, después te empieza a jorobar simplemente porque cambian tus prácticas, tus intereses, ¿no? Entonces, si a vos te molesta hoy lo que hace el joven, lo primero que para mí uno tiene que acordarse es cómo cuando uno era joven le pasaba exactamente lo mismo, pero al revés. Y tener, digamos, un espíritu de mayor hospitalidad para con el otro. Para volver a la pregunta de Susana sobre el otro y en relación a esto que preguntas, el otro siempre molesta, si no, no sería un otro. Si no es un amigo, claro. Si no es un compañero. Cuando vos decís, ahí está el otro, es porque ya lo pones en un lugar, porque hay algo que no te cierra del otro. Entonces, el joven es el eterno otro, ¿no? Porque es como que no cuaja en lo que uno proyecta que el joven tiene que ser. Para mí la peor relación en ese caso es la de los padres con los hijos. O sea, un padre siempre se está peleando porque su hijo nunca es lo que el padre pretende que el hijo sea. Y obvio, o sea, pobre hijo que tenga que cargar con la bueno, con ese con cabeza más abierta, la mochila igual, de la frustración del padre, el parámetro muchas veces es y frustración, veces, ¿no? Claro, lo que pretende el padre es eso, es que el hijo logre lo que él no pudo. Muy fuerte. Hay padres más abiertos o menos abiertos, sí, pero el parámetro es el que... pero en términos estructurales hay un problema. Nosotros hicimos algunos programas la semana pasada en función de esto que dijo el Papa del destino de las cenizas, viste que bajó esa línea. Con respecto al catolicismo, ¿no? Y entonces trajimos a referentes del budismo y de los judíos y de los evangelistas, ¿era, no? Sí. Para ver cuál era el pensamiento de ellos con respecto... No, ellos no vinieron a comer, no. Hubiera estado buena la discusión sobre la comida. Pero bueno, pero estuvo muy bueno realmente la cuestión religiosa e ideológica, digamos. Sí. Independientemente del criterio o de la religión que cada uno tenga, Darío, me parece que el pensamiento científico está comenzando a habilitar la presencia y la existencia de una energía que circula por el mundo. Sí. Ayer vino también una persona hablando de la meditación para la paz que se hace el sábado en Argentina y que se llama América Medita. ¿Vos creés en eso? ¿La filosofía puede apostar también o tratar de explicar esa energía que a veces modifica cosas increíbles? La filosofía que yo hago, porque hay muchas formas de hacer filosofía. La filosofía es como el peronismo. ¿Es un sentimiento? No por eso. Además, tenés un blanco así. Tenés un abanico. Digo, Marx era filósofo y Santo Tomás de Aquino era filósofo, y juntos no. O sea, hay de todo. La filosofía que a mí me gusta es una filosofía que no puede nunca aceptar ninguna certeza absoluta. Agnóstica, digamos. Agnóstica. Ninguna certeza absoluta. Ni la de los que creen, ni
La de que los que no creen. Porque está el que cree con total certeza que Dios existe y está el que cree con total certeza que Dios no existe. Nosotros no creemos en las certezas. Está bien. Entonces, ninguna de las dos. Entonces, cuando vos me hablas de energía, en la medida en que sean metáforas con las que uno busca construir algún sentido a el asombro que genera la pregunta por el más allá, para mí vale. Pero vale en la medida en que sabés que es una metáfora. Pasar de la metáfora a la certeza, ahí empieza el dogma para mí. Y entiendo que otros se sientan aferrados a dogmas que te tranquilizan, te ordenan. Pero yo no puedo dejar de verles el sheite, digamos. Bien. Y entonces, no es que los niego, no, está clarísimo. Me habilito la pregunta. Para mí, ser religioso... Si no la pregunta, sí. Bueno, vamos a brindar por la filosofía. Tenemos que ser... No. Bueno, por suerte es agua. Que ser religioso que decías. Para mí yo digo que ser religioso es todo lo contrario a afirmar algo con 100% de certeza. Cuando alguien desde la religión dice Dios existe y no se discute, me parece que peor, no está siendo religioso, porque el religioso es el que asume que en este mundo todo está, que en este mundo hay límites y se puede seguir preguntando por qué. Bien, ahora sí podemos brindar porque nos van a matar. Tenemos que despedir. Por supuesto, Darío se queda un ratito más porque se tiene que terminar la pechuga y el postre. El postre falta, y nosotros nos despedimos. ¿El espectáculo? Y el espectáculo reiteramos entonces. Hoy 21:30. Mateo Vos. Ahí vamos a Desencajados. estar. Nos despedimos hasta el lunes a las 13:30 con más Rosario de Tarde y que tengas un muy buen fin de semana. Chao.